Una vez que hemos visto qué tipos de colonias hay, que os las repaso de nuevo, la de posición por puntos estratégicos geográficos, la de poblamiento por excedentes de población, las de explotación, que es el aprovechamiento máximo de todos los recursos y materias primas de esa colonia, con una fuerte presencia del ejército invasor, y por último los mandatos que surgen a raíz de la Primera Guerra Mundial por la Sociedad de Naciones, que la Sociedad de Naciones fue la organización que precede a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, y que lo que hacía era controlar las colonias de las potencias que habían sido vencidas en la Primera Guerra Mundial, que os digo cuáles son, aunque este tema lo vamos a ver más adelante. Alemania, Austria e Italia, podríamos decir, aunque Italia cambió de bando a lo largo de la guerra. Ahora vamos a pasar a ver las zonas del mundo afectadas por esta colonización e imperialismo del siglo XIX. Empezamos con China, tal como tenéis ahí en el grabado, y empezamos con lo más destacado de ese ataque. China era un escollo enorme debido al cierre de las fronteras durante siglos a todo lo que fuera occidental. Gran Bretaña va a intentar romper esas fronteras en la primera mitad del siglo XIX a través de lo que denominamos las guerras del opio. El opio sabéis que es una droga y lo que hace el ejército británico es utilizar esa droga que se cultivaba, entre otros sitios en China, contra el propio ejército chino. Es un tipo de droga que lo que hace es adormecer, disminuir las funciones vitales y por tanto de esa manera era muy fácil atacar al enemigo. La primera guerra del opio se produjo en 1839 hasta 1842 y la idea era eso, introducir ese opio que se cultivaba en la India también, aparte de en China, y comercializarlo por la Compañía Británica de las Indias. La Compañía Británica de las Indias era la gran compañía que exportaba todos los productos de las colonias orientales inglesas hacia la metrópoli y otras partes del mundo. Claro, el opio, al ser una droga, provoca una fuente de ingresos brutal. Y el gobierno chino va a protestar. ¿Por qué motivo ocurre esto? Porque, pues muy sencillo, debido a que Inglaterra importaba muchísimo té chino, porque no solamente el té se producía en la India, sino también en China, para compensar ese gasto de tener que comprar a los chinos el té con los acuerdos comerciales que ellos establecían y exigían, compensaba los gastos con la venta de ese opio. Se va a enviar una flota de guerra británica hacia China. La flota china es derrotada por la flota británica y esto nos va a llevar a un tratado entre Inglaterra y China, que es el Tratado de Nankín, por el cual China va a tener que abrir los puertos al libre comercio británico y va a ceder Hong Kong durante 150 años, hecho que hace bien poco se ha devuelto por parte de la corona británica a Hong Kong. Si vais la serie The Crown de Netflix, veréis que hay algún capítulo en la nueva temporada en que se ve precisamente cómo el príncipe de Gales, el actual rey Carlos III, acude a Hong Kong a devolver esa colonia al gobierno chino. En la Segunda Guerra del Opio intervienen más países, Francia, Rusia y Estados Unidos, lo cual va a permitir que, evidentemente, ante una derrota de China por la cantidad de potencias que se meten, se consigan abrir más puertos y conceder más privilegios a los europeos y a los norteamericanos. Esta caricatura es muy famosa, alguna vez ha caído en los exámenes de cuarto de la ESO, donde se ve al imperio chino y que está protestando por el reparto de esa tarta que es China para la reina Victoria de Inglaterra, Otto von Bismarck que representa a Alemania, el zar Nicolás II que representa a Rusia, una alegoría de la Revolución Francesa, por tanto Francia, y al imperio japonés. Aquí tenéis grabados que reflejan cómo fue esa guerra del opio, esa guerra naval, y aquí tenéis fotografías reales de los efectos del opio sobre las personas. El opio se fuma, se crearon fumaderos de opio y lo que hace es aletargar todas las funciones vitales y no tener prácticamente ganas ni de comer ni de beber, con lo cual mucha gente moría. Aquí lo veis con esas largas pipas que era como se fumaba y mirar el aspecto absolutamente esquelético de estas personas porque se olvidaban hasta de comer. Este es el emblema de esa compañía británica de las Indias que se estaba encargando de, de introducir el opio en China. Y este otro grabado lo que se está representando es
ese tratado, esa firma entre Inglaterra y China una vez que ha sido derrotada. Este es el original de ese tratado de Nankín en chino y esto es lo que os comentaba antes, es la devolución a China por parte del gobierno de Gran Bretaña de la colonia de Hong Kong. En cuanto a otras partes de Asia, pues Indochina lo va a conquistar Francia con la ayuda de España durante el reinado de Isabel II, lo que sería toda esta zona de aquí, es la península de Indochina y es lo que popularmente también los españoles llamaron a este fragmento que tenéis aquí abajo, yo señalo, la Cochinchina. Hoy en día son tres países, Vietnam, Laos y Camboya. El pretexto para meterse Francia y España, el asesinato de sacerdotes y religiosos cristianos franceses y españoles. Una vez que se derrotó a los indochinos por parte de Francia y de España, fue ocupado por Francia hasta 1954, que sería ocupado por Estados Unidos. Y esto con el tiempo dará lugar a otra guerra muy famosa que estudiaremos este año en Historia Contemporánea del siglo XX, que es la guerra de Vietnam. Indonesia, que es toda la zona de Nueva Zelanda, va a ser controlada una parte por Inglaterra y otra parte por los holandeses. Aquí tenéis, por cierto, antes de pasar a otras zonas también, el cementerio de los soldados españoles que lucharon en esa toma de Indochina y de Saigón, que es la capital. Y aquí tenéis una lápida que habla en francés de a la memoria de los combatientes franceses y españoles, 1858, 59 y 60. Y estos son grabados que muestran la toma por parte del ejército francés y español de Saigón, que era la capital, como os digo, de Indochina. En cuanto a Japón, va a conquistar la zona de Corea y la zona de Manchuria, que lo va a estar controlando hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto va a provocar una tensión enorme con Rusia y con China, como veis en estos grabados. Aquí está Japón enfrentándose a Rusia y con la ayuda de Estados Unidos y de Inglaterra. Esta es la entrada de las tropas japonesas a Manchukuo, Manchuria, que es la zona de China, todo es la zona de China, y esto ya es la Unión Soviética y la zona de Mongolia, con lo cual la tensión, como veis, entre estos territorios fue total. Hay una película de Steven Spielberg que se llama Imperio del Sol, que os recomiendo, que te habla precisamente de esta ocupación de China. Tal como os decía, esta película de Steven Spielberg está basada en una novela de J. Ballard y es la experiencia de un chaval que era hijo del cuerpo diplomático de Gran Bretaña y que en China, en Shanghai en concreto, experimenta la ocupación japonesa y luego su posterior reclusión en un campo de concentración. Si no habéis visto la película, os, os gustará. La película está protagonizada por un jovencísimo Christian Bale, que es el famoso Batman que años después veríais vosotros. Fue su primera película y tenía 15 años como vosotros cuando la rodó. La India dentro también del continente asiático será la joya de la corona, será de lo que esté más orgullosa la reina Victoria de Inglaterra y será un territorio muy difícil de dominar por la cantidad de etnias y de religiones distintas que tendrá. Las Filipinas fue un dominio absolutamente español hasta 1898, que lo perderemos a manos de Estados Unidos, al igual que Cuba y Puerto Rico. No profundizo en el tema, puesto que ya lo hemos estudiado en la historia de España. Sabéis que lo perdimos durante el reinado de la regente María Cristina de Habsburgo. Aquí tenéis algunas imágenes de películas norteamericanas que se basan en esa dominación británica en la India, como Las Cuatro Plumas, que a su vez está basada en una novela muy famosa de la época, o Tres Lanceros Bengalíes. Oceanía fundamentalmente va a ser conquistada por los británicos, por los franceses y por los españoles, pero finalmente quien va a controlarla definitivamente van a ser los británicos. En América evidentemente había estado ya emancipada, con lo cual realmente era muy difícil el poder conquistar un territorio. Más bien, simplemente se produjo lo que hemos hablado hace un momento, la liberación de Cuba y la liberación de Puerto Rico. Y a raíz de este movimiento norteamericano, la construcción del canal de Panamá a manos de los norteamericanos. En cuanto a África, bueno, pues en cuanto a África,
podemos hablar de que también va a ser conquistado por las grandes potencias. Si observáis en el mapa, en color morado están las posesiones francesas, el enlace que os he dicho, la línea imaginaria de oeste a este, los británicos fundamentalmente el eje norte-sur con el Cairo y el Cabo, en Sudáfrica, lo cual va a provocar, como os he dicho, ese enfrentamiento en la zona del Chad, del lago Fachoda, en esta zona, provocando una guerra entre británicos y franceses al cruzarse esas dos líneas imaginarias. Y el problema era la construcción del ferrocarril. Debido a la superioridad de las tropas británicas y las tropas francesas que estaban más menguadas, ganaron los británicos, al igual que la superioridad naval de los británicos frente a la superioridad naval francesa, que no era tan grande. En cuanto a Bélgica, pues Bélgica, a pesar de ser un país muy pequeño dentro de Europa, va a conquistar un gran territorio en el corazón de África, lo que denominamos el corazón belga, tal como tenéis ahí. Va a ser casi una conquista por parte del rey Leopoldo II y va a ser de una forma absolutamente despótica, esclavizando y matando a un montón de personas. Aquí tenéis donde está ubicado el Congo belga y las auténticas salvajadas que se hacían. No sé si sois capaces de observar a esta persona que está observando fragmentos de pies, y era algo muy común, matar a los elefantes para matar de hambre a la población indígena o cortar brazos y pies como forma de castigo. Este es el rey Leopoldo II de Bélgica, que va a ser el causante de este genocidio, como se considera a día de hoy. Volviendo para atrás, os enseño la construcción de esa línea ferroviaria del Cairo al Cabo, que va a luchar contra los franceses debido al encuentro de intereses entre unos y otros, oeste-este, norte y sur. Y aquí tenéis pues, a uno de los máximos exploradores, que fue Stanley, en nombre de la corona británica, y el doctor Livingstone. Stanley fue la persona que se encargó de buscar al doctor Livingstone una vez que se perdió en el corazón de África, y es muy famoso su encuentro después de muchos años cuando en una zona absolutamente dominada por población negra se encontró a un blanco y no se le ocurrió más que la genial idea de preguntar, el doctor Livingstone, supongo, y efectivamente era el doctor Livingstone. Avanzando con ese mapa, Portugal también va a conquistar algo del territorio, como podemos ver ahora en el mapa de las potencias, en color verde, toda esta zona, lo que sería la línea portuguesa, Santo Tomé, Príncipe, Angola, Mozambique y Cabo Verde, aunque la colonización portuguesa ya se estaba produciendo desde el siglo XV, desde la época del descubrimiento de América. Italia, que la tenéis en color verde claro, fundamentalmente lo que denominamos el Cuerno de África y la zona del norte de África, en concreto con Libia. También la zona de Eritrea y Somalia, que es una zona, como veis, muy marginal y bastante pobre. España, pues España lo veremos más en profundidad, sobre todo la zona del Sáhara que denominamos a español, Ceuta y Melilla, que ya lo teníamos desde la época de los reyes católicos, y toda la zona de Guinea Ecuatorial. El gran problema que tiene África, evidentemente, es que tantas potencias, España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Bélgica, metiéndose en este territorio, iba a provocar, evidentemente, problemas no solamente entre Francia e Inglaterra, sino entre más países. Con lo cual, el canciller de hierro, del cual ya hemos hablado, el unificador de Alemania, Otto von Bismarck, va a celebrar una conferencia en Berlín entre el año 1884 y 1885, precisamente para organizar una serie de reglas para colonizar, si se puede llamar así, de forma pacífica África. De esta manera se van a formar reglas como, por ejemplo, el país que ocupa la zona de costa, en una zona tiene derecho a conquistar también el interior de esa zona de costa. Hay libre navegación por los ríos africanos, Níger y Congo también,
y se van a favorecer las vías de comunicación entre todas las poblaciones que se vayan conquistando. Aquí tenéis una caricatura en donde Otto von Bismarck igualmente entre